Bueno, quiero agradecer a la invitación de la red Interquorum por permitirme estar en esta capacitación y les doy la bienvenida a las chicas, a los chicos, a los jóvenes, a las jóvenes que están participando. Bien, a mí me ha tocado exponer el día de hoy acerca de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Voy a tratar de hacer una presentación lo más didáctica posible. Yo tengo entendido que los participantes y las participantes ya han estado trabajando el tema, han tenido oportunidad de acceder a algunas lecturas y hacer algunos trabajos, así que al final, cuando quieran hacer alguna pregunta, pueden hacer una pregunta, un comentario o cualquier observación también, si la tuvieran, por favor. Yo voy a empezar haciendo como un preámbulo o una nota previa a la definición de los derechos sexuales y derechos reproductivos, porque es necesario referirnos previamente a lo que son los derechos humanos. Y yo creo que a estas alturas, como que tenemos una idea clara de lo que son los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos tienen carácter universal, es decir, se aplican para todas las personas, surgieron de manera más formal y de alcance universal en el 10 de diciembre de 1948, por eso es que todos los 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Características importantes de los derechos humanos. Bueno, lo que les he mencionado hace un instante son universales, son inalienables, es decir, que abarcan a todas las personas del momento que nacemos, no deben suprimirse bajo ninguna característica, salvo en determinadas circunstancias. Por ejemplo, el ejemplo típico es una persona privada de su libertad. Por haber cometido un delito, tiene el derecho fundamental o el derecho humano a la libertad reprimido, suprimido en ese momento. Ojo, solo ese derecho, no los otros derechos. Finalmente, con las personas privadas de la libertad se suele reprimir o suprimir otros derechos, además del de la libertad. De eso hemos visto casos en gran número en distintos países, ¿no? La otra característica importante es que son interdependientes e indivisibles, es decir, que están conectados entre sí, ¿no? Dice, el avance de uno facilita el avance de los demás. Si a mí me privan de un derecho, este afecta negativamente a los demás. Si a mí me privan del derecho a la libertad, yo no voy a poder tomar decisiones libres e informadas, por ejemplo, en materia de salud sexual y reproductiva, ¿no? Yo no voy a poder desplazarme o no voy a poder elegir qué universidad quiero ir a estudiar si me restringen el derecho de libertad. Es decir, mis otros derechos, el derecho a la educación o cualquier otro derecho, no voy a poderlo ejercer plenamente si tengo restringido otro derecho humano. Y la característica de progresivos es bien interesante porque significa que los derechos humanos se van ampliando debido a nuevas condiciones sociales o históricas. Cuando los derechos humanos son declarados en el año 1948, la idea que se tenía del abanico de derechos era muy reducido a la idea que tenemos el día de hoy, ¿no? El derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, estaba entendido básicamente hacia una idea de un ciudadano urbano, occidental, europeo, que era el que tenía el derecho a la igualdad, a la libertad. No se tenía en mente en ese momento que habían mujeres, que había población indígena, que había personas con discapacidad, que habían personas LGTBI. Las personas que hicieron estos derechos no estaban pensando en ese momento en esta gran cantidad de población o de personas que necesitaban además un ejercicio distinto de esos derechos humanos. Es conforme la gente, los pueblos se van organizando
políticamente y empiezan a hacer incidencia en el sistema universal de derechos humanos, que empiezan a surgir los derechos de los afrodescendientes, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las personas LGTBI. Eso para nosotros hoy en día es muy común. Bueno, esto se produce gracias a esta característica de que los derechos humanos son progresivos. Se van ampliando de acuerdo al tiempo o a las características sociales de determinada sociedad. Ya entrando al campo de los derechos sexuales y derechos reproductivos, yo los he separado porque creo que es importante no mezclarlos. Se suelen nombrar derechos sexuales y reproductivos y a veces por nombrar uno, el otro queda como relegado. Entonces creo que es importante diferenciarlos bien. Yo voy a empezar hablándoles de los derechos sexuales y afirmando que los derechos sexuales son derechos humanos. Hay esta idea de que se tiene la duda de decir si los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Sí, son derechos humanos. ¿Qué tipo de derechos humanos? Aquellos derechos humanos relacionados en el campo de la sexualidad. Incluyen y a la vez trascienden la protección de identidades particulares. ¿Qué queremos decir con esto? Que las personas somos iguales en derechos, somos iguales ante la ley, pero somos diferentes entre nosotros. Tenemos demandas específicas, por ejemplo, la población de personas jóvenes, adolescentes y jóvenes, tienen demandas particulares, tienen identidades particulares diferentes a la de la población de adultos mayores, o de las poblaciones de las personas adultas en general. Entonces, eso es lo que queremos decir, ¿no? Que incluyen la protección de todas las identidades que pueden existir en el mundo. Los derechos sexuales, además, se refieren a la libertad de las personas para decidir sobre el campo sexual y garantizar que se tenga derecho a la realización y expresión de la sexualidad. La sexualidad comprende la actividad sexual, las identidades de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Muchas veces no solemos ver el erotismo, por ejemplo, o el placer como un derecho humano, como un derecho fundamental. Porque al tender confundir o mezclar los derechos sexuales, derechos reproductivos, a veces estas categorías no son tomadas muy en cuenta. Y para tener una vida sexual sana, saludable, plena y libre, es necesario que las personas tengamos claridad y conocimiento sobre lo que implica el sentir placer. No solo placer sexual, pero ya que estamos hablando de derechos sexuales, nos podemos centrar en esto. Hay múltiples formas de sentir placer. Las mujeres, por ejemplo, no necesariamente experimentamos placer sexual a través de un coito, o sea, a través de una penetración pene a la vagina. Las mujeres podemos tener la capacidad de experimentar placer sexual de otras maneras, los varones de otras. Pero sucede que de estos temas no se habla porque hay como una especie de tabú, hay una especie de temores o desconocimiento que este aspecto de la vida de las personas, en este caso de las mujeres, es fundamental para su realización personal. Los derechos reproductivos son como más famosos, ¿no? Porque tienen que ver con la reproducción y la decisión sobre prácticas reproductivas de las personas, que básicamente quiere decir con la capacidad de decidir sobre la elección de tener hijos o no, la cantidad y espaciamiento entre ellos, el acceso a los métodos anticonceptivos y a una serie de otras manifestaciones. ¿Cuáles son los derechos sexuales y derechos reproductivos? Los derechos sexuales y derechos reproductivos, como lo mencioné hace un momento, los derechos humanos son interdependientes, necesitan de los otros para poder realizarse. Entonces, en el caso del derecho a la vida, que es un derecho humano, conocido por todos, un derecho fundamental para que está establecido en nuestra Constitución política, el derecho a la vida es un derecho humano. ¿Cómo se expresa el derecho reproductivo a través del derecho a la vida? En la posibilidad
de no morir por causas de embarazos de riesgo, ¿no? O a la posibilidad de no morir por un embarazo no deseado, por ejemplo, ¿no? Para que no se vulnere el derecho a la vida de las mujeres, no basta con decir que a la mujer o a una persona no le puedes privar de la vida a través de un asesinato. No, hay otras formas de privar el derecho a la vida a las personas. En el caso concreto de las mujeres, se le puede privar del derecho a la vida a través de la vulneración de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. El derecho a la libertad, que es el derecho a decidir libremente, dice acá en la diapositiva, bueno, es el derecho a la libertad. ¿Y cuál es el derecho a la libertad? No solo la libertad de elegir si hoy quiero ponerme un pantalón o un short, no, por poner un ejemplo banal, sino a la posibilidad de decidir si quiero tener relaciones sexuales o no las quiero tener. Algo tan simple como eso. Bueno, si a las personas nos fuerzan a tener relaciones sexuales, entonces se estará vulnerando el derecho a la libertad. Mi derecho sexual a la libertad de decidir si yo quiero tener relaciones sexuales o no, afecta directamente al derecho a la libertad de las personas. El derecho a la igualdad y a no ser discriminada. Ese es un derecho famosísimo, ¿no? El derecho a la Declaración de los Derechos Humanos surge declarando que todas las personas somos iguales, ¿no? En derechos y en libertades. Bueno, las personas LGTBI constantemente ven vulnerado su derecho a la igualdad. En el Perú se viene discutiendo últimamente en este escenario electoral si las personas LGTBI tienen derechos o no tienen derechos, ¿no? Y se confunde muchas veces que, por ejemplo, el derecho al matrimonio no implica el goce, el ejercicio del derecho a la igualdad. ¿Por qué implica el derecho al ejercicio, este derecho al ejercicio al derecho a la igualdad? Porque si yo no puedo acceder a casarme por las leyes civilmente, yo no voy a gozar de los mismos derechos que gozan las personas heterosexuales. ¿Y qué derechos? Por ejemplo, el derecho a la herencia, ¿no? Si yo tengo una pareja que es de mi mismo sexo, al no reconocerme el derecho al matrimonio, si esta persona y yo adquirimos bienes o tenemos un patrimonio que construimos juntas, si una de nosotras muere, la otra no va a poder acceder a la herencia. Y el derecho a la herencia en la Constitución peruana es un derecho fundamental, como lo es el derecho a la propiedad. Otro derecho que podría ser vulnerado si es que se decide tener hijos, hijas o hijes, es que no se va a poder compartir la patria potestad. El que a una persona no se le permita compartir, por ejemplo, la patria potestad de su menor hijo o menor hija, implica una vulneración al derecho a la igualdad. Entonces, ahí vemos cómo los derechos sexuales, el derecho sexual, al yo elegir y vivir mi orientación sexual como yo prefiera, se ve vulnerado a no permitirme acceder, por ejemplo, a casarme o no casarme, ¿no? Lo importante es que ese derecho tiene que estar. Cada persona decidirá si lo ejerce o no lo ejerce. Bueno, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, el derecho a la información, educación y acceso en materia de sexualidad y reproducción. Y aquí es bien importante el derecho a la educación si lo enfocamos al derecho que tienen las niñas, los niños, los adolescentes a acceder a una educación sexual integral. Sin ESI no hay posibilidad de que las niñas, los niños, puedan ejercer cuando sean más grandes plenamente sus derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Por qué? Porque la sexualidad nace con las personas. A nosotros la sexualidad no nos la ponen a los 15, a los 16, con la menstruación, con las primeras erecciones que tienen los varones, no. Ahí no nace la sexualidad ni la reproducción. Las personas somos seres sexuadas desde que nacemos. Entonces, para poder ejercer libremente nuestra sexualidad
y materia reproductiva, cuando estemos en condiciones de hacerlo, necesitamos recibir una educación que esté enfocado en garantizar el acceso a esa información, por lo menos a eso. ¿Qué otro derecho? El derecho a que seamos libres, el derecho a no ser discriminados si somos niñas lesbianas, si somos niños gay, si somos niñas que somos de un pueblo originario, por ejemplo, si somos quechua hablantes, todo eso va dentro de lo que se conoce como educación sexual integral. Si una niña, un niño no recibe educación sexual integral, probablemente no tenga todos los mecanismos o las herramientas para poder ejercer posteriormente sus derechos sexuales, derechos reproductivos. Bueno, ya hablé del derecho al matrimonio, el derecho a decidir si tienen hijos o no, el derecho a la atención y protección de la salud sexual y reproductiva es fundamental para cualquier persona. Bueno, si yo no encuentro que tener acceso a información, los jóvenes, los adolescentes, acceso a métodos anticonceptivos, acceso a consejerías, acceso a un aborto, las chicas, en caso, por ejemplo, de violación sexual, entonces ese derecho humano fundamental proclamado hace tantos años atrás, yo no lo voy a ver, no lo voy a hacer efectivo, por ende mis derechos sexuales y derechos reproductivos tampoco. Bueno, el derecho a asociarse, qué sé yo, a promover esto de las organizaciones sociales, las organizaciones de jóvenes, es también muy importante, pero esto ya es cuando los jóvenes se organizan, ¿no? Y eso ya implica un avance mayor en el conocimiento y en el manejo de los derechos. Bueno, también es un derecho humano, ¿no? El derecho a poder asociarse. El otro derecho es el derecho a no ser sometida, y esto más va enfocado a las mujeres, a torturas y maltratos, y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Bueno, la violencia de género existe, los feminicidios en el Perú son noticia de cada día. Sabemos que en el Perú hay casos emblemáticos en materia de salud reproductiva, como es el caso KL, es un caso ya un poco antiguo, esta adolescente que no se le permitió acceder a un aborto terapéutico y se le sometió a una serie de prácticas y tratamientos que calificaron por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su momento como trato cruel, inhumano y degradante. El obligar a un adolescente a llevar adelante un embarazo cuando esta persona no quería llevar adelante el embarazo, hacerla parir, obligarla a que dé de lactar a un bebé que vivió unas horas, todo eso constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Es como la exacerbación de la violencia, ¿no? De la violencia de género. El derecho a vivir libre de violencia está íntimamente ligado con los derechos sexuales y derechos reproductivos. Por eso es que cuando yo inicié la presentación les dije que nosotros tenemos que afirmar que los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. No solo decirlos, sino conocerlos, interiorizarlos y defenderlos, porque en esta presentación breve creo que podemos darnos cuenta cómo está presente en todos los aspectos de nuestras vidas. Bueno, cuando se produce la vulneración de estos derechos, cuando se niega el acceso a la información o no se da información completa, esto le suele pasar a las adolescentes, a los adolescentes, a los jóvenes, a las jóvenes, a las mujeres andinas, a las mujeres quechohablantes, cuando se dieron los casos de esterilizaciones forzadas. A estas mujeres quechohablantes nunca se les informó en su idioma qué es lo que iban a hacer con su cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que iban a hacer con sus vidas? Algunas perdieron la vida por esta política de control de la población atroz, que realmente fue también una especie de tortura. Cuando se niega el acceso a métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia, de esto los jóvenes tienen muchísima referencia que dar al respecto.
Yo no sé cuántos adolescentes pueden realmente ir a un centro de salud solos, ¿no? Un adolescente de 15 años y pedir que se le dé información, que se le dé acceso a métodos anticonceptivos. Eso en teoría en el Perú debería hacerse, ¿eh? Hay normas del Ministerio de Salud que reconocen este derecho, pero en la práctica sabemos que no se da, o es muy difícil que se dé. Ese joven, esa joven tiene que ser muy empoderado, empoderada, tener el apoyo tal vez de una organización detrás para poder acceder a él, y no tendría que llegarse a eso, porque hemos visto también que el derecho a la privacidad forma parte de los derechos sexuales, derechos reproductivos. Yo no tengo por qué estarle diciendo a nadie a dónde fui, que necesito que me den un método anticonceptivo, porque eso forma parte de mi ámbito privado. Si lo quiero hacer público, lo puedo hacer público, pero si no, no. Y el problema que pasa es que los prestadores de salud pues tienen temores, son muy reticentes, algunos son muy conservadores, incluso hasta antiderechos y fundamentalistas, y no consideran que este sea un derecho de las y los adolescentes. Otra forma de vulneración, cuando el Estado no garantiza servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Eso también lo hemos visto. Casos de niñas víctimas de violencia sexual, de embarazos forzados, que no han podido acceder a un aborto terapéutico, ¿no? El aborto terapéutico está reconocido en el Perú, tiene un protocolo, tiene una serie de directivas para que se haga posible el procedimiento. Sin embargo, el Estado sigue poniendo obstáculos pese a casos flagrantes, ¿no? Y cuando se es víctima de violencia o abuso sexual, o cuando alguien decide por una en la intimidad. Cuando alguien decide por una en la intimidad, es también muy importante, porque es algo que forma parte del ámbito privado y de lo que uno no suele hablar. Uno no suele denunciar públicamente: mi pareja no me dejó tomar decisiones a mí en el ámbito de la intimidad. Si yo le dije que no quería tener relaciones sexuales, no respetó mi decisión. Eso generalmente uno no lo dice así nomás, porque forma parte del ámbito privado. Pero es una vulneración a los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Es una vulneración al derecho a la libertad y es violencia, ¿no? Entonces, si alguien no tiene ganas de tener relaciones sexuales con su pareja, con su esposa o su esposo, con el novio, no tienen por qué obligarlo, ¿no? A veces esto no se habla, pero estas microviolencias, como a veces le llaman, son muy comunes bueno, y deberían terminar, ¿no? Bueno, cuando no se da la información sobre materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres, cuando la salud está en riesgo por causas relacionadas con el embarazo, no se toma en cuenta lo que se piensa, se siente y se quiere. Lo que referí sobre los embarazos infantiles, o el caso KL, o cuando una chica es víctima de violencia sexual y no se toma en cuenta lo que ella piensa. El personal de salud cree que ellos tienen la autoridad para decidir por ella, para sentir por ella y para forzarla incluso a llevar adelante un embarazo o una maternidad que no es deseada. Eso es terrible, realmente es terrible. Cuando la educación y desarrollo se relega a causa de la identidad de género o orientación sexual. No sé si ustedes conocen, deben conocer los casos de las chicas trans, ¿no? Muchas chicas trans en el Perú no han podido ni terminar la escuela, ¿no? No han podido ni terminar la primaria, algo que es inaceptable en estos tiempos. Y no han podido no porque no hayan querido, no han podido porque se tuvieron que ir de su casa, porque las echaron, porque las pegaron, porque las amenazaron con matarlas, y tenían 13, 14 años, se tuvieron que ir no solo de su casa, de su pueblo, de su ciudad. Y bueno, terminaron trabajando en lo que pueden, haciendo lo que pueden y buscando qué comer, y no pudieron estudiar. Y se supone que la identidad de género, la orientación sexual es un derecho humano, es un derecho sexual. Sin embargo, es
permanentemente vulnerado en nuestro país, ¿no? Y bueno, cuando no se permite decidir si se desea ser madre o padre, ¿no? Cuando no se permite el acceso a métodos anticonceptivos. Yo en esta parte, yo me imagino que ustedes han tenido información sobre la definición sobre sexo y género. Yo aquí lo coloqué igual, porque el sexo está básicamente enfocado a lo biológico, ¿no? A los órganos sexuales, a las funciones reproductivas, si se tiene útero, si se tiene testículos, y estas cosas que son físicas, concretas, palpables. El género, en cambio, es algo más complejo, que tiene que ver con las características, comportamientos, rasgos que son asignados social y culturalmente de acuerdo al sexo con el que nacemos, ¿no? Los roles de género, por ejemplo, nos imponen en la sociedad estos roles de género binarios. Si nació alguien, si nacimos con vagina, pues nos imponen desde bebés llevar ganchitos, llevar aretitos, llevar los moñitos rosa, las mediecitas. Entonces todo eso va condicionando nuestro rol de género femenino, ¿no? Y con los varones algo parecido, opuesto, pero similar en el aspecto de que le van imponiendo un rol determinado, ¿no? El hombre fuerte, que no llora, que tiene que estar con el cabello corto, que tiene que usar colores oscuros, o no puede usar, un niño no puede ir a la escuela o al colegio con un moño rosa. En el Perú, sobre todo, sería un escándalo. Entonces, esto está permeado por los roles de género que nos son impuestos en base a acuerdos, normas sociales, ¿no? Esto puede cambiar o modificarse. A lo largo de la historia podemos ver que los roles de género han ido cambiando, ¿no? Bueno, son roles que se han asignado desde la cultura en un momento histórico y social específico. Se da por el aprendizaje de género que hemos tenido, más no porque las mujeres y los hombres tengamos cualidades natas para ello, ¿no? Hay una filósofa muy conocida, se llama Simone de Beauvoir. Su frase famosa es esta de que la mujer no nace sino se hace. Bueno, el varón también, ¿no? No se nace mujer, se hace. ¿Qué tipo de mujer identificaba Simone de Beauvoir? Aquella mujer invisibilizada, sumisa, que no podía, por ejemplo, ser filósofa como lo fue ella, ¿no? Ella fue una mujer de vanguardia en su época, que no podía acceder a cargos de poder, que no podía decidir si quería ser madre o no. Todos estos roles son impuestos por la sociedad. Esto de la maternidad como destino final de las mujeres es terrible, pero está presente desde hace mucho tiempo, y bueno, Simone de Beauvoir empezó a estudiar esto y por eso esto la llevó a afirmar que las mujeres no nacíamos como tales, no con el rol de género que se nos asignaba en esa época y tampoco con el que se nos asigna ahora muchas veces, ¿no? Esta diferenciación de roles efectivamente trae efectos negativos en el ejercicio de nuestros derechos, para las mujeres mayormente, ¿no? Y compromete la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, al momento de decidir cuántos hijos tener. Ahora, como que hay más control de esto, ¿no? Pero nuestras abuelas, mi abuela tuvo 8 hijos, se solía tener esta cantidad de hijos, ¿no? Las mujeres no podían decidir eh, cuántos hijos tener. Hoy en día yo no creo que sea porque se haya tomado mucha conciencia el derecho a la mujer, sino por las condiciones económicas y sociales en las que vivimos, ¿no? Un mundo muy desigual, un mundo, en el Perú, por ejemplo, un país marcado por una política neoliberal, donde no tenemos derechos universales a la salud y la educación efectivos. Con esto la pandemia lo podemos ver, la triste realidad que tenemos en materia de salud. Entonces, en un país donde no hay derechos para nada, donde todo nos cuesta, bueno, las mujeres no podemos tener tantos hijos, tenemos que trabajar, si no, no hay forma. Entonces, un poco está condicionado también por estas cosas políticas y sociales, y no tanto porque realmente se haya tomado conciencia de que
las mujeres pueden decidir libremente cuántos hijos tener. Bueno, y acá vi una gráfica sobre lo que es sexo, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual. Todas estas definiciones forman parte de los derechos sexuales. Es bueno tenerlos presentes porque muchas veces se confunden, ¿no? La identidad de género es la vivencia del género tal como una persona lo percibe, más allá de su aspecto físico o de su genitalidad. La expresión de género está vinculado con mostrarnos nuestro género al mundo a través de nuestro nombre, cómo nos vestimos, nos comportamos, interactuamos, ¿no? A ver, muchas veces existen varones que son heterosexuales, que se reconocen inclusive como varones heterosexuales, pero tienen una expresión de género que se sale del rol asignado por la sociedad. Y muchas veces este salirse del rol asignado por la sociedad le hace padecer violencia, ¿no? Discriminación. Un trato cruel también por parte de la sociedad a través de las burlas, cuando uno vemos a un chico, a un hombre, que lo llamamos así, medio femenino, entonces se le insulta, es materia de burla, se le trata de disciplinar. En el Perú somos muy formales, muy conservadores, entonces los varones tienen que ser de esta manera, está todo como muy esquematizado, ¿no? Y aquel joven que se sale de ahí y no tiene la capacidad de defenderse, no ha tenido contención necesaria familiar, bueno, la pasa muy mal, igual las chicas que se salen del rol de género y tienen una expresión masculina, bueno, son insultadas, son vejadas, incluso hasta violadas sexualmente, ¿no? Bueno, y la orientación sexual sabemos que es la atracción física sexoafectiva hacia personas de nuestro mismo sexo. En esta parte quiero colocar las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad, ¿no? A través de la sexualidad y la reproducción. Y es un poco lo que hemos hablado. La violencia a las mujeres si no quieren tener relaciones sexuales, la discriminación y violencia a las lesbianas, a los gays, a las trans, el no brindar información sobre métodos anticonceptivos o prohibir su uso, todas estas son expresiones de poder. ¿Qué tipo de poder? Un poder heteropatriarcal, ¿no? Esto de que haya alguien superior, el Estado, nuestros profesores, nuestras familias, nuestros guías espirituales, que nos digan, porque las personas tenemos espiritualidad y profesamos religiones distintas o creencias distintas, o no creemos en nada. Pero quienes sí creen, tienen una vinculación muy fuerte con los guías espirituales o las guías espirituales. Entonces, ahí empiezan los problemas porque nuestra vida sexual y reproductiva se ve amenazada, se ve normada, se ve impuesta por otras personas, ¿no? Entonces, esta es una expresión de poder patriarcal, de poder violento, ¿no? Esto que no nos deja ejercer nuestros derechos es violento. Es violento cuando se es niña, cuando se es niño, cuando se es joven, cuando se es adulto mayor también. Por ello es urgente hacer realidad la igualdad, reconociendo las diferencias y respetando todas las identidades, erradicar la pobreza y contar con acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Y este término de la pobreza yo creo que viene muy a colación por el momento en que estamos viviendo. Estamos viviendo una época de pandemia, donde muchas veces las mujeres, las jóvenes, al priorizarse la atención de la pandemia, el acceso a salud sexual y reproductiva se ve mermado, y quienes menos oportunidades van a tener de acceder a un método anticonceptivo porque no lo van a poder comprar, son las mujeres pobres. Son las personas pobres, son los adolescentes pobres. Quien tiene dinero
no va a haber mermada esta posibilidad. Entonces, sí es urgente erradicar la pobreza, ¿no? Vemos como todos los derechos están interrelacionados, ¿no? El derecho a tener una vida digna, el derecho a contar con una educación de carácter universal, el derecho a la salud de carácter universal y gratuita, termina siendo un derecho que contribuye a erradicar la pobreza. Entonces es importante para poder ejercer los derechos sexuales y derechos reproductivos que las personas y sobre todo los jóvenes y las jóvenes luchemos también o luchen también por la erradicación de la pobreza. Es urgente también cambiar la idea de la libertad. Yo no seré completamente libre si no puedo ejercer mi sexualidad y mis decisiones reproductivas libremente. Si se mantienen relaciones de desigualdad y subordinación. Yo no podré ser, una chica trans no podrá ser libre si no pudo terminar la escuela. Una chica trans no podrá ser libre si no tiene acceso u oportunidades a conseguir un trabajo, ¿no? No podrá ser libre si no puede caminar por la calle sin riesgo a ser golpeada o asesinada. Y igual una joven, un adolescente no podrá ser libre, completamente libre, si quiere tener relaciones sexuales, pero no quiere quedar embarazada, ¿no? No va a poder ser libre. Hay que tener cuidado con estas ideas que andan circulando por ahí, que las chicas tienen que cuidarse y el cuidarse implica castidad. Se les dio, pero todavía tienen una parte, Cristian. ¿Se acuerda el día cuando sacamos el no, hay un audio que se está filtrando. Bueno, entonces es necesario cambiar la idea de la libertad. Para cambiar la idea de la libertad tenemos que despojarnos de muchos prejuicios, ¿no? Por ahí alguno de nosotros decide no tener relaciones sexuales y está muy bien si es una decisión libre e informada. Pero eso no implica que yo quiera imponer que todas las personas, o todos los jóvenes, o todas las adolescentes tampoco ejerzan su sexualidad, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí yo soy una persona heterosexual y no conozco mucho la realidad de la población LGTBI, pero eso no implica que yo pueda avalar actos de discriminación y violencia hacia las personas trans, por ejemplo, porque no son iguales a mí, yo no las conozco y no me interesa mucho cómo viven, pero es necesario despojarnos de muchos prejuicios, porque más que no interesarnos, esto tiene que ver con muchos prejuicios que llevamos encima. Bueno, y una de las formas de cambiar estas situaciones también es a través de normas y políticas públicas que reconozcan y garanticen los derechos sexuales y derechos reproductivos. Hoy en día los jóvenes, las jóvenes tienen mucho acceso a participación política. Cuando hablo de participación política no me refiero solo a militar en un partido político, que también es un derecho, o participar en una elección política. Me refiero a hacer incidencia política, a exigir al Estado que implemente políticas públicas o normas que garanticen a todas y a todos los jóvenes y las jóvenes, por poner un ejemplo, el acceso y el ejercicio a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Bueno, ya les había dicho que los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos, pero en el Perú se expresan a través de derechos fundamentales. Así son reconocidos en la Constitución, en leyes como la de igualdad de oportunidades, normas sectoriales, entre otras. Bueno, acá se me movió el PowerPoint, pero no importa, igual lo voy a mencionar. No sé si ustedes han tenido oportunidad, algunos de ustedes, de acceder a una sentencia del Tribunal Constitucional que ya es antigua, que es del año 2012, que esta sentencia en su momento fue todo un hito, porque estableció varias cosas sobre los derechos de las y los adolescentes en relación a la titularidad de los derechos
sexuales y derechos reproductivos. Básicamente estableció que tienen los adolescentes de más de 14 años son titulares del derecho a la libertad sexual, a la libertad de decidir cómo ejercen su sexualidad, a la libertad de no solo la sexualidad, sino también al acceso a información y al acceso a la reproducción, ¿no? O a la no reproducción también, si no quieren en determinado momento de sus vidas. Esta sentencia marcó un cambio porque es una sentencia del Tribunal Constitucional que obliga al Estado, a todos los sectores del Estado, a cambiar la mirada y el abordaje de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las y los adolescentes. La salud sexual y reproductiva, que es otro tema que va ligado con los derechos sexuales y derechos reproductivos, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad y la reproducción. Para la OMS, tener salud no es no estar enfermo, sino estar bien, ¿no? Sentirse bien, que uno se sienta bien, no que esté afectado por una enfermedad específica, sino sentirme bien. Y para poder sentirme bien, necesito que mis derechos sexuales y derechos reproductivos sean respetados, protegidos y ejercidos. Entonces, la salud sexual y reproductiva está vinculado a la posibilidad de disfrutar de una vida sana y placentera, sin miedo a contraer una ITS o un embarazo no deseado, por ejemplo, ¿no? Y esto del embarazo no deseado es bien importante que las y los jóvenes lo sigan trabajando, porque en el Perú no hay acceso realmente a las chicas a que puedan tomar decisiones libres e informadas. No lo hay, ¿no? Probablemente tenga mayor acceso una adolescente que tenga dinero, ¿no? Que pueda ir a la farmacia y comprarse unas pastillas o acceder a una prestación de salud libre, informada, pero común de las chicas no lo puede hacer. Es un problema, es un estrés, es una especie es una discriminación no permitir que una joven, una adolescente pueda vivir libremente su sexualidad, ¿no? Tener relaciones sexuales es un derecho. El no embarazarse es un derecho. El no embarazarse es un derecho. Entonces, y hablo de las chicas porque el embarazo pasa por el cuerpo de las mujeres. O sea, podemos tener un compañero, un novio, pero finalmente quien lo lleva, quien lo padece, y pasa por el cuerpo. Así que ese es un tema que hay que trabajar muchísimo aún. Para eso se necesita ESI. Si no hay ESI, estos temas no se van a poder abordar plenamente, no lo va a poder conocer plenamente un adolescente, ¿no? Bueno, elegir con quién tener sexo sin sufrir discriminación cuando la elección es alguien del mismo sexo, ni sentir culpa por sentir placer. Esto de no sentir culpa es un elemento bastante religioso, pero muy presente en la vida de las mujeres, ¿no? Muy presente en la vida, sí, de las mujeres, el no sentirnos culpables de tener relaciones sexuales. Pasaba antes, pasa ahora que las chicas, las mujeres se sienten culpables, ¿no? De tener relaciones sexuales, de sentir placer, de haber disfrutado, salir una noche, tomarse unas copas y tener relaciones sexuales. Es un derecho también, ¿no? Bueno, muchas chicas no se sienten bien luego cuando piensan en estas cosas. Y eso es muy importante, el lograr superar esta idea de la culpa, ¿no? O el llevar adelante un embarazo no deseado también. Tener relaciones sin violencia y si se quiere tener hijos, no tener miedo de morir en el parto.
Esto pasa mucho en Lima, pasa mucho en el interior del país. Las mujeres se mueren pariendo. Y eso son muertes evitables. Eso no puede seguir pasando, ¿no? Es una vulneración flagrante al derecho a la vida, a los derechos reproductivos, en fin, a una serie de cosas. Y bueno, los adolescentes, lo que veníamos hablando, tomar decisiones libres sobre todos los aspectos de su sexualidad. Bien, hasta aquí todo esto lo conceptual, por ahí se me filtró lo de las normas, pero bueno, que era algo que se me pasó en el momento de hacer las diapositivas. Esto por un lado. El otro pie de los derechos sexuales, derechos reproductivos, la otra columna, sobre el que se tienen que basar los derechos sexuales, derechos reproductivos, está ligado con el tema legal. A algunos les gustará, a otros les parecerá pesado, pero es necesario. Entonces, hay dos grandes marcos legales en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Uno es el internacional, que es donde más avances ha habido, y el otro es el nacional o local. A veces hay gobiernos regionales o municipalidades que implementan algunas normas en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Las ordenanzas contra la no discriminación, por ejemplo, a personas LGTBI, son normas locales que tienen que ver con los derechos sexuales. Pero volviendo al marco internacional, hay un gran acápite dentro del derecho internacional, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Y básicamente está conformado por dos grandes documentos o elementos. Uno son los tratados internacionales de derechos humanos, que son una especie de leyes internacionales. Y los compromisos, acuerdos o consensos, que también son eso, compromisos que asumen los estados cuando se reúnen a partir de un tema determinado. Estos instrumentos, ¿por qué son importantes? Porque pueden utilizarse para exigir a los estados que garanticen los derechos que comprenden, así como de implementar políticas públicas que respondan a los compromisos internacionales que asumieron. Caso típico, caso KL, ¿no? El caso KL que les referí así brevemente, de esta chica adolescente que quedó embarazada. Esta chica además, miren cómo es el caso, ¿eh? de Rico, pese a los años. Ella no tuvo un embarazo no deseado, ¿eh? Ella tenía un novio, tenía 17 años, era adolescente, ella se embarazó y ella quiso continuar con su embarazo, no es que no quería, no. Hasta que le dicen que tiene un lleva un feto anencefálico. Y le informa a la doctora, el doctor que la atiende en ese momento, de que ella podía tener la posibilidad de interrumpir el embarazo bajo la causal del aborto terapéutico. Y es ahí donde ella decide con su madre la acompaña todo el tiempo y piden al hospital que le practiquen un aborto terapéutico. Finalmente surge todo esto que le dicen que no, le niegan otra vez, le obligan todo esto que ya les conté, y finalmente ella, con apoyo de una organización feminista, va al Sistema Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Y es ahí donde sancionan al Estado peruano por este caso. ¿Cómo llega ella ahí? Por un tratado internacional, ¿no? El Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque su caso lo ven ante las Naciones Unidas. Si no hubiera existido ese tratado, ella probablemente no hubiese podido llegar a esas instancias, ni hubiese podido haber reparado muchos años después lo que le pasó. Ella tuvo que salir del país, ella vive en España actualmente. Fue tan terrible lo que le pasó que ni siquiera pudo soportar en ese momento seguir viviendo con su familia, en su país, una chica de 17 años. El caso es riquísimo, es emblemático, es para que ustedes, los jóvenes, las jóvenes, lo sigan leyendo, lo sigan revisando, sigan generando investigación, sigan generando incidencia pese al tiempo que ya pasó. Pero bueno, KL no hubiera podido acceder a justicia,
y reparación si no hubiera existido este tratado internacional. Es gracias a este tratado internacional que ella puede finalmente, después de muchos años, acceder a justicia y reparación, ¿no? Entonces, por eso es importante, son importantes los tratados internacionales. Los más conocidos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de las que hablamos al principio cuando empecé la intervención. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es una convención de alcance regional, me refiero a regional a Latinoamérica y el Caribe, porque es aprobado por la Organización de Estados Americanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Estos derechos, estos tratados internacionales que les acabo de mencionar son como los básicos. Acá están como, abarcan casi todos los derechos humanos, ¿no? Y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ya les voy a explicar por qué es importante. Esa no es un tratado, es una declaración, pero también hace parte del sistema internacional de derechos humanos. Concretamente, para los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿qué normas internacionales o tratados o acuerdos son importantes? Los famosos ODS, que yo me imagino que algunos de ustedes conocen, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que es una reunión que se dio en el año, no estoy muy segura del año, me parece que 2015, y donde los estados, incluido el Perú, se comprometen a llevar adelante objetivos concretos sobre desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Bueno, dentro de estos objetivos, el 3, el 4 y el 5 están vinculados con la salud sexual y reproductiva, con la igualdad de género, entonces por eso son importantes. Y porque se ha establecido una serie, como un programa donde los estados tienen que rendir cuentas, tienen que dar cuenta de cómo van avanzando con el cumplimiento de estos objetivos. Incluso se ha hecho una matriz, es alguna elaboración técnica para que se pueda medir mejor el nivel de cumplimiento de estos compromisos. El Perú ha hecho parte de este compromiso. El otro tratado es la Convención sobre los Derechos del Niño. Yo le pongo a la niña porque, bueno, que siempre hay que poner a las niñas también. Y es importante básicamente porque reconoce dos principios fundamentales. Es el interés superior del niño, el principio de autonomía progresiva, y porque reconoce a las niñas y a los niños, considera niñas y niños a aquellas personas menores de 18 años, como sujetas y sujetos de derechos, ¿no? Eso es, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña hace un giro, un cambio paradigmático en cómo se abordaba hasta antes de esta convención los derechos de los niños y las niñas. A mí me gusta mucho el principio de autonomía progresiva porque tiene que ver con los y las adolescentes, ¿no? Esta facultad que van teniendo conforme van madurando y creciendo los niños y las niñas, los adolescentes y las adolescentes en tomar decisiones. Primero, ser escuchados y escuchadas. Y segundo, la capacidad que van adquiriendo conforme a su edad de tomar decisiones. Es fundamental para los derechos sexuales y derechos reproductivos de las y los adolescentes. En la adolescencia empiezan a manifestarse con mayor énfasis nuestros derechos sexuales, derechos reproductivos, ¿no? Las chicas empiezan a menstruar, los jóvenes empiezan a tener, las chicas y los chicos empiezan a tener cambios hormonales evidentes, donde ellos empiezan a ejercer de manera más patente los derechos sexuales, su sexualidad, ¿no? Entonces necesitan tener información y poder tomar decisiones porque es sobre su cuerpo sobre el que van a tomar decisiones. No sobre el cuerpo de sus padres, ni de sus madres, ni de sus tutores, ni el cura de la iglesia. Es sobre el cuerpo de ellas y de ellos. Entonces es bien importante este principio. Y el de ser reconocidos como sujeta y sujetos de derechos es bien importante también porque siempre los niños y las niñas, hasta antes de esto, por lo menos en el campo formal, fueron vistos como
como objetos de derechos, ¿no? O sea, no eran sujetos, eran objetos ni siquiera de derechos, de protección, ¿no? Había que proteger a los niños y a las niñas, y en ese entender de protección, pues se abusaba de los derechos de los niños y de las niñas, se les violentaba, no se tomaba en cuenta su opinión, no se tomaba en cuenta sus decisiones, y bueno, entonces esta convención es muy, muy importante. La famosa CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es importante porque tiene por objeto promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿no? La discriminación, la desigualdad de género que existe en el mundo y en nuestro país es evidente y es algo con lo que aún hay mucho que hacer, por hacer, pese a avances, que ciertamente los han habido. Y el programa de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo viene de este anterior, que la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, cuando se da la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que van una serie de países, se adopta al año siguiente, en el año 95, este programa. Es un hito en el reconocimiento de los derechos de la mujer y los derechos sexuales, derechos reproductivos, porque por primera vez se reconoce expresamente estos derechos. Y se reconoce en función a las mujeres en ese momento, y se reconoce a los jóvenes y a las jóvenes como titulares de los mismos. Entonces, por eso es tan importante este compromiso que asumió también el Estado peruano en su momento. Y el más reciente, el Consenso de Montevideo, que fue una reunión de carácter regional, latinoamericano, se llevó a cabo en Uruguay, en Montevideo, y bueno, es un consenso, un acuerdo de mucha avanzada, si pueden leerlo, sobre todo en los temas que tengan que ver con jóvenes, o derechos sexuales, derechos reproductivos, háganlo, porque es muy de avanzada, era un momento histórico de Uruguay muy importante, acababan de aprobar el aborto legal, libre y seguro, estaban durante un gobierno de José Mujica, donde era un gobierno muy progresivo en materia de derechos sexuales, derechos reproductivos. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, entonces fue realmente no solo bueno, sino además muy emocionante, una participación de jóvenes, de chicas y chicos impresionante, que estuvieron haciendo incidencia, que tuvieron un rol activo para redactar los pronunciamientos de la sociedad civil en ese momento, bueno, y el consenso lo refleja, ¿no? O sea, si ustedes leen el Consenso de Montevideo, van a ver reflejado que la participación política de las y los jóvenes fue fundamental. Y está ahí en el consenso, eso reflejado la participación activa de jóvenes y adolescentes, y cómo está ahí la mano de los jóvenes y adolescentes para redactar todo el capítulo de salud sexual y reproductiva. Y en el marco legal nacional, bueno, tenemos la Constitución del Perú, que reconoce el derecho a la salud. Reconoce el derecho a la salud. Yo he puesto salud sexual y reproductiva porque se basa en el artículo 7, en concordancia con otro artículo. Bueno, nuestro país es un país muy conservador y le tiene mucho miedo a las palabras, ¿no? Entonces, siempre tenemos que andar jalando un artículo con otro artículo, y la sentencia 1 y la sentencia 2, en fin, así somos. Pero bueno, ahí está. Está garantizado en el artículo 7, con concordancia con el artículo 3. El derecho a la salud debe ser interpretado de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, porque hay un articulado, el artículo 57, y una disposición final de la Constitución, en el que dice que las normas nacionales deben ser, los derechos, los tratados de derechos humanos tienen que ser considerados normas internas. Eso es lo que dice la Constitución en buena cuenta. Entonces es importante tener esto presente, porque cualquier cosa que tenga que ver con salud sexual y reproductiva de adolescentes y de jóvenes, tienen que tener la convención a la mano, la Convención de los Derechos del Niño. Todo lo que tenga que ver con salud sexual y reproductiva es fundamental que vaya aparejado, porque la Constitución por sí misma no dice mucho, más lo dicen los tratados y los acuerdos que les mencioné anteriormente.
Acá está la sentencia que les hablé antes, que fue una diapositiva que se me pasó. Reconoce el derecho de las y los adolescentes a la información, salud e intimidad en el ámbito de su libertad sexual, los derechos a la educación, el acceso rápido y eficaz a información y educación sexual. Es una sentencia también muy bonita, que estaría bueno que la conozcan bien, a cabalidad. Y haciendo un poco de historia, esta sentencia se produce gracias a activismo de mucha gente, abogados, abogadas, jóvenes en ese momento, que se organizaron para articular una defensa muy buena, muy bien argumentada, donde al Tribunal Constitucional no le quedó otra que efectivamente avalar lo que se pedía. Esto hace parte de la historia también, yo creo, de la movilización de las y los jóvenes, ¿no? Es bueno también mirar un poco eso. Cuando se lee una norma, una sentencia, estas cosas, estos instrumentos no surgen de la nada, no surgen de la buena voluntad de los gobernantes. En parte sí, pero en gran parte es producto de mucho trabajo, de mucha incidencia, de mucha lucha de la sociedad civil organizada. Y eso es bueno que también lo tengan presente. Nada que tenga que ver con salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y derechos reproductivos, viene caído del cielo. Nada, absolutamente nada. Cada derecho en materia de salud sexual y reproductiva, derecho sexual y derecho reproductivo, es objeto de lucha. Si no, no hay manera. No hay forma. Antes de seguir con las normas nacionales, a mí se me pasó, pero lo coloco, hay una convención que el Perú acaba de ratificar, que es la Convención de los Adultos Mayores. ¿Por qué la menciono? Por dos razones. Primero, porque los adultos mayores comparten con las infancias y con los jóvenes y los adolescentes esta tendencia a no ser considerados sujetos de derecho, ¿no? Es terrible. Cuando somos chicos, somos sujetos de protección, otros deciden por nosotros, llegamos a la edad joven y adulta, tenemos que trabajar muy duro, muy duro, muy duro, muy duro para tener algo, y cuando llegamos a viejos y a viejas, entonces se nos vuelve a meter en un lugar donde no tenemos derecho a nada. No se toman en cuenta nuestras opiniones, no se toma en cuenta lo que pensamos, no se toma en cuenta lo que queremos. Y nuevamente las personas adultas mayores son vistas como objetos, no como sujetos. Nadie dice, respetemos el derecho al trabajo de la persona adulta mayor. ¿No? Tienen ese derecho, son personas. Nadie dice, sigamos insistiendo con el derecho a la educación de las personas adultas mayores. ¿No? A nadie se le ocurre decir, oye, hay un señor que es gay y que tiene 70 años y se quiere casar y no puede. O quiere tener acceso al seguro de su pareja, de su novio, de su esposo, de lo que sea. Y a nadie le importa porque es una persona adulta mayor, esa es la verdad, ¿no? Así de duro y de triste pasa. Bueno, se ha logrado aprobar, el Perú ha ratificado la Convención de Adultos Mayores, y es una convención de muy avanzada también, porque describe cada uno de los derechos de las personas adultas mayores, entre ellas el derecho a la igualdad y no hay discriminación por motivo de orientación sexual e identidad de género. Es decir, se plasma ahí también los derechos sexuales, derechos reproductivos de las personas adultas mayores, en un instrumento internacional. Acuérdense de KL, que KL, si no fuera por este tratado internacional, no habría podido acceder a la justicia y reparación. Bueno, los adultos mayores hoy en día van a poder acceder, tal vez, si tuvieran un caso emblemático, a justicia y reparación por este tratado. Y a las personas que no son adultas mayores, que no somos adultas mayores aún, podemos utilizarlo también para exigir el cumplimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Creo que es importante tenerlo en consideración. Bueno, siguiendo con las normas nacionales, bueno, tenemos el Código de Niños y Adolescentes, que básicamente recoge un poco los principios de la Convención.
Acá se habla del principio de evolución de facultades, impartir orientación adecuada, interés superior del niño. Esto de la posibilidad de tomar decisiones autónomas en forma gradual en distintos aspectos de su vida, como es la salud sexual y reproductiva. Todo esto, el Código de Niños y Adolescentes, si hay algo que ustedes, si alguna vez tienen que hacer un proceso de incidencia o de investigación o legal, de defensa legal, siempre articúlenlo con la sentencia del Tribunal Constitucional, con la Convención de los Derechos del Niño y con otros documentos o normas que puedan ir surgiendo. ¿Por qué? Porque eso le va a dar fuerza al código. Luego hay una serie de normas sectoriales del Ministerio de Salud que establecen el acceso a la prevención, acceso a métodos anticonceptivos para adolescentes y el acceso a la salud sexual y reproductiva. Está bueno que lo tengan presente, está bueno que lo conozcan, porque esto les va a permitir en algún momento también a quienes se dedican a hacer incidencia política poder utilizarlo. Lamentablemente en la práctica, acá tengo archivos que no han subido, pero bueno, ya es lo último. En la práctica no se va a lograr, o sea, les hablé de cómo una chica no tiene la posibilidad plena de ir a un centro de salud cualquiera, a una posta de salud y pedir exigir que me informen, que me orienten, una consejería objetiva, sin carga religiosa, sin carga conservadora, que me informen, no que me prescriban cómo debo vivir mi vida. Eso no pasa, es muy raro que pase. Entonces probablemente estas normas del Ministerio de Salud tampoco sean tomadas muy en cuenta por el personal de salud. Pero está bueno que lo sepan para que lo puedan exigir. Están, ya hay que hacerlos exigibles. La otra norma que parece que no se me cargó acá, que yo la coloqué, bueno, es la norma del protocolo de aborto terapéutico, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque se habla hay una serie de causales para que el aborto sea no punible, entre ellas, bueno, la afectación a la vida y a la salud de las mujeres, ¿no? Entonces, hay situaciones, eventos en nuestras vidas que podrían calificar como una afectación grave a la salud y a la vida de las mujeres. Entonces, no necesariamente una mujer tiene que estar al borde de la muerte para acceder a un aborto terapéutico. Pueden darse situaciones emocionales, de salud mental, o para prevenir otras enfermedades que hagan posible el acceso al aborto terapéutico. Desde mi punto de vista, yo sé que en el Perú hay mucha resistencia para esto. La violencia sexual, por ejemplo, produce una grave afectación a la salud, ¿no? De las mujeres, físicas y emocionales. Entonces, debería a una niña, adolescente, mujer que ha sido víctima de violencia sexual, debería permitírsele el acceso al aborto terapéutico. A una niña ni hablar, ¿no? A un adolescente igual, debería. Entonces, creo que esa es una lucha, es una lucha que está pendiente, que hay que seguirla dando hasta que o el Estado amplíe esta causal, la interpretación de esta causal, o despenalice otras causas de aborto no punible, ¿no? Y la otra norma que quería mencionar era esta del aborto terapéutico. La ESI, la educación sexual integral. La ESI está aprobada hace mucho tiempo en el Perú. Hay una serie de lineamientos que el Ministerio de Educación los tiene. Algunos de ustedes deben saber todo el debate y pelea judicial que se dio con el tema del enfoque de género en el currículum educativo. Finalmente el Poder Judicial le da la razón al Ministerio,
pero por alguna extraña y triste razón, el ministerio más bien baja la intensidad de la provisión del enfoque de género. Luego surge la pandemia y la situación se pone mucho peor, pero creo que es importante, la ESI hace parte de los derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Por qué? Porque hace parte del derecho a la educación, que los vimos al principio. Entonces, creo que esa es una lucha, es un pendiente, es un camino a medias que creo que los jóvenes y las jóvenes también tendrían que, si les interesa, eh, hacer mucha incidencia al respecto, hacer mucha investigación al respecto sobre los beneficios que le produce a las personas recibir educación sexual integral, libre, laica, sin prejuicios, ¿no? Porque la ESI finalmente, lo que hace finalmente, educación sexual integral, lo que hace es educar a niños más libres, niños y niñas más libres, niños y niñas sin culpas, niños y niñas que tengan la posibilidad de ir a su escuela y expresarse lo que son, lo que sienten, y no tengan culpa de ello, ni se sientan amenazados, ni sean insultados, ni sean violentados, ¿no? Es la posibilidad de que las niñas, por ejemplo, en los colegios, tengan la misma oportunidad, por ejemplo, de usar el patio de juegos, ¿no? El recreo, la hora del recreo, y que pueda utilizar el espacio físico igual que los niños. Por citarles una cosa tan simple como esa, ¿no? Sin ESI no nos vamos a poder dar cuenta de esa problemática. ¿Por qué las niñas ven limitado el espacio físico del recreo en los colegios y los niños? Porque los niños juegan al fútbol. ¿Y por qué los juegos de las niñas no son tan importantes como los de los niños? ¿Por qué no se establecen acuerdos entre niños y niñas para que el espacio físico del esparcimiento, del recreo, pueda ser usado de forma igualitaria? Si una cosa tan simple como esa se tratara en las escuelas, en los colegios, creo que la vida de las niñas y los niños sería diferente, ¿no? Si se les dijera a los chicos, se les hablara a las chicas también, las chicas puedan manifestar que les molesta que las estén mirando, que las molesta que el compañero les esté diciendo cosas, que las molesta que las toquen, así sea jugando, porque esas cosas pasan en las escuelas, en los colegios. Si esas cosas las chicas pudieran hablarlo con sus docentes, no para castigar al compañero, no para censurar al compañero, sino para hablar, para que el chico entienda, escuche a su compañera y viceversa, ¿no? Si hay un niño gay que va a la escuela y no tiene la posibilidad de expresarse, o un niño trans, o una niña trans, la escuela se vuelve un espacio de tortura, y un lugar de permanente violencia. Por eso es importante la ESI, ¿no? Ya ni siquiera les menciono el tema de los métodos anticonceptivos, porque eso viene después por sí mismo. Si no logramos que la escuela sea un lugar habitable, amigable, cómodo, libre de violencia para niñas y niños, tendremos todavía muchas generaciones de jóvenes, de chicas y de chicos con muchas limitaciones en el ejercicio de sus derechos sexuales, derechos reproductivos, con muchas desigualdades y con muchas situaciones de violencia encima. Entonces, eso no salió en la diapositiva, pero yo sí no quiero terminar sin dejar de mencionar la importancia de la ESI. La ESI no pretende homosexualizar a nadie, la ESI no pretende nada de estas cosas absurdas que preocupan a los tomadores de decisiones,
porque nadie se vuelve gay o lesbiana porque le dicen, nadie se vuelve trans porque le dicen, uno es gay o es lesbiana porque esa es su orientación sexual, una es trans o es un chico trans porque esa es su identidad de género, no es porque alguien te dijo, oye, tú puedes ser trans, oye, vuélvete lesbiana, porque no es así. Así no funciona la sexualidad en las personas. Y ustedes que son ya jóvenes o adultos, o personas adultas, se dan perfecta cuenta de eso. Entonces, nada, quería terminar cerrando con el tema de la ESI, con la importancia de retomar la ESI, de retomar la lucha por los derechos sexuales y derechos reproductivos. Sin ESI no hay derechos sexuales y derechos reproductivos libres, ni somos iguales, ni nada de las cosas que he podido hablar ahora. Yo acá termino, así que quedo a disposición de sus preguntas o comentarios. Gracias, Mónica. Sí, Pamela va a moderar, solamente para comentar que tenemos muchas intervenciones, pero de repente algunos de los participantes puedan levantar la mano y si tienen algunas preguntas, y yo también luego, Pamela, pueda leer algunas de las cosas que han colocado en el tablón, ¿no? Entonces, ¿comenzamos con las preguntas o cómo? Sí, Carla Isabela ha levantado la mano, te dejo a tu cargo la moderación, Pamela. Vamos. A ver, cualquiera al azar, ¿qué tal, Mónica? Entonces, en todo caso, ¿quieres que te lea las preguntas o cómo quieres Sí, comenzar? perdón, por acá se metió mi gato. Si aparece por ahí, no lo tomen en cuenta. Sí, estoy leyendo algunas, pero si quieres, tú... Solo tomar puedes alguna. contestar, ajá, sí, normal, puedes leer la que gustes ahora y contestarla nada más. Sí, voy leyendo de las últimas a las anteriores. Me preguntan, acá hay una pregunta bien interesante. ¿Existen casos en derecho comparado sobre el tema de ESI? Casos en derecho comparado, como casos judiciales, no conozco. Lo que yo les puedo hablar, porque la conozco un poco, la experiencia en Argentina, ¿no? En Argentina hay una ley de educación sexual integral de hace mucho tiempo, pero además está en todo un proceso de implementación de la ley de educación sexual integral. Y justamente parte de lo que les he mencionado al final tiene que ver con la experiencia que puedo conocer de Argentina. Yo creo que a partir de que, poniendo el caso de Argentina, que empezaron a implementar la ESI, que les ha costado muchísimo también y les sigue costando muchísimo, y además creo que en Perú también, en toda Latinoamérica se ha visto la movilización tan grande que generó la ola verde acá, ¿no? En Argentina. Entonces, gran parte del capital humano de la marea verde son chicas de secundaria, ni siquiera universitarias, chicas de la escuela secundaria, o sea, chicas de 13, 14 años, en las escuelas durante los debates, televisaban los debates, a las chicas y a los chicos les hacían debatir sobre el tema, habían chicos y chicas en los colegios nacionales, donde le dicen en Argentina las escuelas públicas, que no estaban de acuerdo, porque también hay una movilización muy fuerte con el derecho a la vida, que le llaman a este sector conservador, pero sin embargo era muy rico ver ese debate, ¿no? O sea, que los chicos y las chicas pudieran sentarse unos a otros y debatir su posición respecto a un tema tan sensible y tan importante como era el derecho al aborto. ¿Por qué se daba esto? Porque había condiciones para hacerlo. Porque se entendió que la educación sexual integral no solo implica dictar materias que tengan que ver con sexualidad y reproducción, implica un poco con lo que les dije, con una escuela
que reciba a todas y a todos. Creo que la mayor alegría o el mayor objetivo que tienen las y los docentes, en este caso, es que un chico y una chica le pueda decir, le pueda contar lo que le pasa, ¿no? Ante casos de violencia sexual o de otro tipo, son los primeros que han lanzado un alerta. ¿Por qué? Porque el alumno, la alumna, el niño, la niña, siente confianza para denunciar un caso, por ejemplo, de violencia. Entonces, yo creo que la ESI hasta salva vidas, ¿no? Es muy importante, creo que muchos niños y niñas van a ser muy distintas personas adultas en algunos años, porque van a tener la capacidad de entender la diversidad que somos. Porque no solo es sexualidad y reproducción, también se tratan temas de discapacidad, por ejemplo, o lo que le llaman diversidad funcional, tocan cuestiones de racismo, o sea, una serie de temas que tienen que ver con las personas y los derechos en manera integral. Hay mucha información, si les interesa pueden googlear, yo por ahí les puedo conseguir alguna información sobre experiencia exitosa de la ESI en Argentina, ¿no? Hay mucha información, hay mucha actividad en torno a la ESI. Acá dicen, ¿qué procesos se pueden intervenir para respaldar la salud sexual y reproductiva desde la institución educativa, comunidad y gobierno local? Esta pregunta también me gusta mucho porque efectivamente llama un poco a la movilización activista. Miren, yo he conocido casos en Lima, incluso en regiones, donde con los gobiernos locales se han podido hacer cosas muy interesantes, ¿no? Desde la demanda, la incidencia por una ordenanza. Entonces, ¿por qué es más fácil? Porque primero es tu gobierno local, es el que está cercano a tu casa, a tu espacio, a tus vecinos, uno conoce más o menos la problemática que atraviesa a tu distrito, entonces hay como más oportunidades de llegar y hablar con tus autoridades, ¿no? Y muchas veces en los gobiernos locales, contra lo que se pueda creer, hay gente dentro de los gobiernos locales, de las municipalidades, que sí apoya, ¿no? O que se le puede, esto forma parte de la incidencia política, la palabra es fea, pero bueno, no me sale otra en este momento, de negociar con ellos, ¿no? O sea, los jóvenes necesitamos espacios de recreación, por ejemplo, ¿no? Necesitamos espacios de recreación. Una canchita, un centro comunal, y luego ese centro comunal, ese espacio, los jóvenes lo pueden hacer suyo, para hablar y para hacer una serie de temáticas, ¿no? Desde ESI, educación sexual, en fin, temas de violencia, qué sé yo. Entonces, yo creo que primero que tienen que hacer es mapear, por ejemplo, en el caso de un gobierno local, qué funcionarios hay en ese momento, ¿no? ¿Qué funcionarios hay? ¿Qué organizaciones sociales tienen más cercanía con el gobierno local? ¿Dónde yo puedo incidir? ¿A dónde yo puedo llegar? Y si por ahí no puedo llegar, pues busco otro, ¿no? Y así. Lo primero que uno tiene que hacer si quiere hacer procesos de transformación es mapear. Hay que mapear las autoridades, los espacios donde uno quiere intervenir. El peor desgaste que se puede hacer es ir sin conocer con quién vas a hablar. A veces una persona conservadora te puede sorprender, o que uno piensa que es conservadora, puede ser conservadora para unas cosas, pero puede ser muy avanzada para otras. Todo va a depender de cómo le presentemos la propuesta y, bueno, y hasta dónde se pueda avanzar. Acá me preguntan, ¿las jóvenes embarazadas fruto de violaciones o abusos al acudir al aborto terapéutico están atentando al derecho a la vida del feto? A ver, el aborto terapéutico es un derecho. Las mujeres embarazadas que han sido víctimas de violencia sexual o abusos han sido eso, víctimas de violencia. Probablemente su salud corre un grave riesgo o inclusive su vida.
Entonces, aquí lo que se toma en consideración es proveer, salvar, mejorar la vida o la salud de las mujeres, ¿no? El feto, el embrión, de que ahí hay vida, sin duda, ¿no? En una semilla hay vida. O sea, acá no se trata de decir si hay vida o no hay vida. No es esa la discusión. En todo este proceso de reproducción hay vida. Lo que se trata desde mi punto de vista, de colocar es si la vida de las mujeres corre riesgo o no. La vida de un feto es una posibilidad de vida. La vida de la mujer es una vida que se está realizando. La vida de un adolescente, la vida de una menor. Finalmente, también hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo no se las he traído acá, pero la pueden revisar, que se llama Octavia Murillo. Bueno, esta sentencia lo que dice es que la vida, que el embarazo se da a través del cuerpo de la mujer. No es un ente separado donde uno corre por un lado, corre por el otro. Se da a través del cuerpo de la mujer. Si no fuera por el cuerpo de la mujer, ese ser no tendría vida. Y lo que prima en estos casos, dependiendo de cada caso también, es verificar si la salud o la vida de la mujer se pone en riesgo. ¿Y por qué es importante colocar esto? Porque cuando una mujer quiere abortar, lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer en condiciones clandestinas. Y al hacerlo en condiciones clandestinas se puede morir o puede tener una grave afectación a su salud. No se trata, para mí la discusión no es, está bien que lo hagas o no lo hagas. Esa es una discusión moral, interna, subjetiva. Cada quien decidirá si quiere o no acceder a un aborto. Acá la discusión es, yo no voy a entrar a calificar la decisión de una mujer si quiere abortar o no abortar. Forma parte de su vida, de sus decisiones personales. Sino que esta mujer pueda tener acceso a un servicio de salud reproductiva de calidad. Que no se muera por condiciones clandestinas. Para mí ese es el punto de discusión. Los abortos existen desde que existen las mujeres, desde que el mundo es mundo. En ningún lugar donde el aborto es penalizado, la mujer deja de abortar. La penalización no reprime la cantidad de abortos, al contrario. Entonces, creo que la discusión va más por ese lado. Acá hablan de la vasectomía. Esto también es bien interesante, ¿no? Esto es, por ejemplo, la vasectomía. ¿Por qué no hablamos de vasectomía? ¿Por qué los chicos y las chicas empezamos a hablar un poco más de la vasectomía? Hay muchos hombres grandes, sobre todo, que no, que el aborto, que esto, que el otro, que la mujer, que tu cuerpo, que no sé qué, que una maternidad, tu destino, bla, 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 ¿no? Hasta la vasectomía. ¿No quieres que los fetos se mueran? Hasta la vasectomía. ¿Qué tal si empezamos a negociar eso? Porque finalmente yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Si tanto defienden la vida, háganse la vasectomía. O no, jóvenes. Y si no lo van a hacer, entonces sean más empáticos con la situación de las mujeres, ¿no? Porque cuando la situación atraviesa por el cuerpo de la persona, entonces ahí uno empieza a medir si sí, si no, cuánto pesa esto y cuánto pesa el otro. Si no están dispuestos a hacerse una intervención de vasectomía, ¿cuál es su derecho? Bueno, entonces sean más empáticos con las mujeres, ¿no? Qué difícil. Cuando depende de la intervención del cuerpo de uno. Sí, la maternidad debe ser deseada, sí. Sí, sin duda que sí. O sea, la maternidad deseada es un derecho. ¿Los derechos sexuales y derechos reproductivos podrían estar relacionados de alguna manera con el trabajo sexual? Sí, sin duda.
sí, sin duda. Las trabajadoras sexuales, bueno, ellas tienen como demanda el reconocimiento del trabajo sexual, ¿no? Como un trabajo formal. Ellas luchan durante muchos años por eso. Pero si realmente se dieran servicios de salud sexual y reproductiva a las trabajadoras sexuales, muchas enfermedades que ellas padecen no se producirían, ¿no? Ellas, por ejemplo, las trabajadoras sexuales, muchas veces acuden a abortos clandestinos, a mala atención de servicio de salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Entre todas las razones que hemos hablado, porque muchas veces en sus casas no saben que ellas hacen trabajo sexual. Está tan estigmatizado el trabajo sexual, tan estigmatizado, que muchas veces estas mujeres hacen trabajo sexual y en su casa no saben. Entonces, si tienen un embarazo no deseado o una ITS, no lo dicen en su casa. No van a los servicios de salud justamente por la estigmatización de las que son víctimas, ¿no? Entonces, vamos chicos, chicas, dejemos de juzgar un poco más a la gente, ¿no? Yo no propugno el trabajo sexual, pero tampoco lo juzgo, ¿no? No lo juzgo. Creo que las trabajadoras sexuales deberían contar con todos los servicios de salud sexual y reproductiva que cualquier otra mujer debe tener. Trabajar con el cuerpo no es fácil, ¿no? Para nadie es fácil. Un hombre que trabaja en la mina, en pocos años ve mermada su salud, porque trabaja con el cuerpo. O quien trabaja en construcción, trabaja con el cuerpo, trabaja con los brazos, trabaja con las piernas. Bueno, las trabajadoras sexuales también trabajan con su cuerpo. Pero bueno, ahí hay mucha estigmatización también. Las mujeres y personas trans son discriminadas, sí, todo el tiempo. Violentadas también, ¿no? Sí, sí, las personas en situación de prostitución o trabajadoras sexuales, el seguro de salud es un derecho, o sea, la salud es un derecho universal. En la Declaración de los Derechos Humanos está el derecho a la salud, ¿no? Sin duda que sí. O sea, los derechos sexuales y derechos reproductivos, lo apasionante es de que como abarca a todas las personas, y las diferentes actividades que las personas podemos hacer a lo largo de nuestras vidas, pues sí, abarca también a las trabajadoras sexuales, ¿no? La violencia obstétrica, sí. Es increíble que las mujeres recibamos violencia hasta el momento que parimos por parte del personal de salud. Es increíble, ¿no? O sea, es algo que no debería pasar, violencia obstétrica. Algo que no debería pasar. Las mujeres recibimos violencia, múltiples tipos de violencia, pero además que recibamos violencia por parte del personal de salud al momento de dar a luz, es terrible. A las mujeres indígenas son víctimas de muchos casos de violencia obstétrica, muchísimo, ¿no? Desde tratarlas mal, de no respetar sus culturas, sus creencias, es muy violento y muy denigrante. No tomar en cuenta las creencias culturales de las personas, ¿no? Esta mirada hegemónica de poder, que también hablamos un poco del personal de salud a veces, de creer que ellos son los que nos tienen que decir cómo debemos vivir, cómo debemos curarnos, cómo debemos tener una vida saludable y cómo debemos parir. O sea, ya como que mucho, ¿no? De educación menstrual, sí, es algo que no se habla, es verdad. Creo que es un tema que también se podría abordar mucho con la ESI, ¿no? El cuerpo de las mujeres en el desarrollo de nuestra sexualidad y reproducción es patente la expulsión de líquidos como es la menstruación o la leche cuando estamos embarazados o cuando tenemos hijos, ¿no?
pero esos temas no se hablan. Y sí, habría que... sí, el derecho al placer femenino. Claro, claro que sí, de eso no se habla nada, no se habla de mi época, así que no se habla en las de ustedes tampoco. Sí, así es. El caso de Azul, sí, en la CIDH. No, o sea, la situación de las mujeres trans es terrible. El caso de los asesinatos de las mujeres trans, que además, no sé si han tenido oportunidad de conocer algunos casos con la ferocidad que las matan, ¿no? Con la ferocidad, el ensañamiento que se asesina a las mujeres trans, esto de exponer sus genitales, no es que están asesinadas, ¿no? Es como seguir denigrándolas hasta después de muertas, ¿no? Es tristísimo, es indignante lo que pasa con las mujeres trans. Y con las que están vivas, muchas tienen una serie de enfermedades, no digo ni siquiera ITS, los casos de estas chicas que terminan infectadas porque se inyectan aceite para moldear el cuerpo como ellas quieren, en fin, terrible. Hablan de las elecciones. Sí, es verdad. Ahí hay avances, por ejemplo, ¿no? Es bien gracioso las instituciones del Estado, porque por un lado sí es verdad que la OMPE ha sacado una directiva, un pronunciamiento, no sé bien exactamente qué es, pero que garantizando a las personas trans el derecho al voto. Y eso está bueno. Luego salió, no sé si una disposición o una resolución del Ministerio de Salud para que las personas homosexuales puedan tener acceso a algún tipo de herencia a raíz de la muerte de este periodista muy conocido, ya no me acuerdo el nombre, que tiene apellido italiano, que murió de COVID. Y su pareja estuvo luchando porque lo estaban echando de la casa, no me acuerdo el nombre. Entonces, desde el Estado, como le digo, hay estas iniciativas, a veces uno puede encontrar aliados dentro del Estado, de los gobiernos locales. Pero por otro lado, RENIEC no quiere reconocer el matrimonio de entre personas del mismo sexo, ¿no? Estas contradicciones que se dan en el Estado, que siempre se han dado. Por ahí mencionaban de que no había que hablar de política, bueno, sí, un poco, porque estamos en época electoral y está bien complejo el escenario político, ¿no? De elecciones. Es increíble cómo se exacerban los extremos, la polarización en el país, ¿no? Por un lado, estas propuestas delirantes, ¿no? De apelar a la Virgen María y estas cosas. Yo respeto las creencias religiosas, pero cuando se llevan al espectro político y además para descalificar a una mujer, perdónenme, pero es inaceptable, ¿no? Que este candidato, López Aliaga, haya dicho que una mujer guapa, cuando una mujer guapa se encomienda a la Virgen María, chicas, esto es lo más misógino que puede ser, ¿no? ¿Qué mensaje le estás dando a las niñas, a las adolescentes, con un mensaje así, ¿no? Es la comparación de la mujer con Eva pecadora, o sea, se está remontando a las épocas de los inicios de la religión. Entonces, un candidato presidencial que haga ese tipo de declaraciones tan discriminatorias, estos prejuicios tan odiantes hacia las mujeres, en verdad que es inaceptable. En un país donde con una tasa tan alta de feminicidios, de violencia sexual, desde mi punto de vista es inaceptable. Y eso sí, hay que debatirlo, hay que denunciarlo, yo creo que sí, ¿no? Claro, son discursos peligrosos, dicen acá, ¿no? Sí, son antiderechos. Ese es otro tema también, todo un tema que pueden también ustedes abordar, el tema de los fundamentalismos y los antiderechos, ¿no? Esta fuerza que han cobrado en
en Latinoamérica, los fundamentalistas y los antiderechos, que se están metiendo mucho en la política, además, ¿no? Tenemos el caso cercano de Brasil con Bolsonaro, pero además Bolsonaro es un tipo racista, misógino. En Brasil la gente se muere de COVID, pero vamos a ver quiénes están muriendo de COVID en Brasil, ¿no? La población afro, la gente en situación de calle, la gente que vive en las favelas, como decir, en las barriadas. Esa es la gente que se está muriendo porque al presidente no le interesó darle ningún tipo de protección. Y es un tipo sumamente fundamentalista, antiderechos. Lo que pasa es que el antiderecho siempre está como muy ligado al poder económico, ¿no? Y esta mirada estamental de la sociedad, ¿no? De especie de nichos sociales, ¿no? Y bueno, de mucho racismo, no, terrible. No lo he visto, lo voy a dar una mirada, Al filo de la democracia en Netflix, está bueno. A ver, no miré más arriba, habían algunas preguntas. Acá dicen acerca del discurso de que la sexualidad es algo íntimo, no genera que se pierda la perspectiva de que el gobierno debe asegurar las condiciones para ejercerlo. La sexualidad más que íntima es un aspecto de la vida privada, ¿no? Y puede ser íntimo, si lo queremos mencionar así, pero el que sea un aspecto de la vida privada no significa de que yo no lo pueda decir y algo que no se pueda hablar y que no se pueda colocar. Al contrario, es la posibilidad que yo tengo como persona de efectivamente mantenerlo en mi ámbito privado, pero también hacer de esta situación privada, que puede ser un problema, una vulneración, un derecho, una demanda política. O sea, yo no tengo que exponer mi vida privada para hacer una demanda política, pero sí puedo identificar situaciones de violencia o de discriminación en el ámbito de la sexualidad que la puedo transformar en una demanda política. No, yo no le voy a decir al Estado, mira, a mí me pasó eso, que mi pareja. Son efectivamente cosas que pertenecen al ámbito privado, íntimo de cada quien, pero sí puedo hacer una demanda política. Cómo las mujeres lograron, cómo el movimiento feminista logró colocar tantas demandas de las mujeres, porque sacaron lo que era íntimo, lo que era de la casa, al ámbito político. Lo sacaron a la calle, al espacio público. O sea, dijeron, yo no me quiero quedar en mi casa, el marido que tengo me golpea, me maltrata, yo estoy casi esclavizada aquí en casa, en fin, no recibo una buena educación, yo quiero derecho a la educación, quiero un derecho al trabajo, quiero igual salario por igual trabajo. Todas esas cosas eran cosas íntimas en ese momento, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que las mujeres cuando se organizaron, estas cosas íntimas o privadas las politizaron. Entonces, creo que igual se puede hacer en tema de sexualidad. El acoso sexual callejero, eso es terrible. En Perú es terrible el acoso sexual callejero. Efectivamente, como dice acá Patricia, ella dice no hay que normalizarlo, y está normalizado, ¿no? Es impresionante la cantidad de acoso que uno recibe en todos lados, en la calle, en el trabajo, hasta en la bodega, ¿no? A veces hay varones que creen que están siendo galantes o simpáticos con una chica o con una mujer y empiezan a acosar, ¿no? Efectivamente está normalizado y sí, ahí con el tema del acoso sexual callejero, habría que ver cómo revertir esa situación. A mí me parece que sí es verdad que tienen que colocarse más normas que tengan que ver con la igualdad de género, no violencias de las mujeres en el espacio político. O sea, normas, políticas sectoriales, leyes, pero
el personal del Estado tiene que recibir capacitación en género. Porque le dicen al juez, al funcionario, tú eres un machista, discriminado, no tienes perspectiva de género. Pero en verdad no saben ellos lo que es perspectiva de género, ¿no? Porque nunca les enseñaron, o sea, ¿de dónde van a aprender a tener perspectiva de género? Si la cultura, la sociedad peruana es eminentemente machista y violenta con las mujeres. O sea, ¿de dónde? Por ahí que los más jóvenes que han crecido ya con otra situación, se pueden dar cuenta, pueden problematizar mejor, pero la gran mayoría de personas en el país no. Y aquí yo sí creo que los políticos en el Estado tienen que capacitarse y tienen que hacer actos simbólicos de reconocimiento de las mujeres, ¿no? Y colocarlo todo el tiempo, y colocar todo el tiempo el tema de la violencia, lo pernicioso que es la violencia machista. En realidad ahí también hay muchísimo por hacer. Acá hablan de, siguen hablando las personas en prostitución, y bueno, bueno, acá hay como un debate sobre el tema de la concepción, de lo que es persona y ser humano, sí, se es persona a partir de que se nace, ¿no? Pero sí, también es verdad que la vida humana se ha establecido en algunas, en la Constitución, que al feto se le reconoce los derechos en todo lo cuanto le favorece, o sea, hay toda una discusión jurídica, pero creo que en parte eso también ya está un poco superado con los pronunciamientos en el Sistema Internacional de Derechos Humanos en relación al acceso al aborto, ¿no? A una vida libre de violencia, a evitar las muertes por abortos clandestinos, en fin, una serie de cosas. Ahí hay muchísimo por debatir también. Bueno, no sé qué más. Espero que, que les haya gustado la exposición, que yo lo disfruté muchísimo. Muchas gracias a todas y a todos. Y nada, estoy a la disposición cuando gusten. Muchas gracias, Mónica. Te quería pedir como favor si me puedes enviar tu PPT, la ponemos en PDF con tus datos, prometemos no ser copyright, pero nos va a ayudar muchísimo para poder estudiarlo, revisarlo. Muchas gracias, muy enriquecedor todo. No, gracias a ustedes. Sí les mando el PPT, la voy a corregir porque a la hora que lo subí han habido algunos errores, y lo voy a corregir esos errores y se los voy a pasar. Cómo no, con el mayor de los gustos. Muchas gracias, y es muy alentador ver tanta gente joven que está interesada en estas temáticas. Mientras haya gente joven interesada en estos temas, bueno, hay esperanzas. Muchas gracias a ustedes.